Muy buenos días, mis estimados participantes. En esta oportunidad, su facilitador, el licenciado Francisco Hernández. Es un placer acompañarles para conocer un poco sobre esta interesante cátedra como lo es Teoría de los Tratamientos 1, esperando contar con su participación a través del foro de dudas. Es muy importante para cada uno de nosotros, a través de este medio que nos permite la plataforma, la universidad, poder comunicarnos de una manera efectiva y eficaz. Dicho esto, vamos a comenzar con un poco a pasearnos por el contenido de nuestra materia. Hablando de teoría de los tratamientos, vamos a definir o hablar un poco sobre lo que son los tratamientos psicológicos. Hasta ahora, apenas esto ha sido objeto de una reflexión y si queremos definirlo de una manera teórica o práctica, podemos hablar de algunas áreas y subáreas de conocimiento. Dentro de algunos estudios y algunas publicaciones que se han realizado, podemos destacar un poco las de Botellas en 1986 y la de Pérez en 1996. Ellos usan términos y interesantes con respecto a las obras que desarrollaron. Ellos hablan un poco del término de psicoterapia, que esta sí podemos decir que tiene algunas definiciones, tiene historia. Y la menciona también Garrido en el 1996 y Ávila en 1994. Cuando hablamos un poco de los tratamientos psicológicos, hablamos de esa disciplina que pudiera responder un poco sobre lo que se aplicaría a cada uno de los pacientes. ¿Qué podríamos decir con respecto a estos tratamientos? Deben comportarse de una manera neutral y subyacen en una convivencia pacífica en el campo de de la terapia psicológica. Cuando nos, nos presentan este tipo de situaciones donde se debe aplicar una terapia psicológica, vemos que podríamos encontrar a través del estudio que se va haciendo de la misma algunas dificultades. Estas se encuentran en los antecedentes históricos que habla un poco sobre estos tratamientos psicológicos y la realidad de encontrarnos con enfoques muy diversos a la hora de abordar la ayuda que se ha prestado al hombre, hablando en el aspecto concerniente a su existir a partir de los conocimientos emanados del saber psicológico. Nos sitúa ante el dilema de asimilar la denominación a otra previa, que pudiera tener connotaciones parecidas o proponer otras definiciones. En el ámbito académico, el campo propio de los tratamientos psicológicos viene delimitado por la coherencia exigible a todo campo de conocimiento, por el propio desarrollo y pertenencia a un área que la historia ha ido delimitando y por las áreas adyacentes que postulan y ejercen algún tipo de intervención como puede ser la social y la educativa. Para el área de la personalidad, evaluación y tratamiento psicológico, quedaría la intervención orientada a conseguir la adaptación, la competencia personal y social y la promoción de la salud. Dicho esto, vamos a tocar un poco el tema de la psicoterapia.
Y esta no es más que el tratamiento que tiene como objetivo el cambio de pensamientos, sentimientos y conducta. Repito, es el tratamiento que tiene como objetivo el cambio de pensamientos, sentimientos y conductas. Esta se lleva a cabo entre el profesional con la formación y las habilidades necesarias para facilitar el cambio psicológico y el paciente o cliente que requiere la ayuda para aliviar los síntomas que le produce un grado de sufrimiento importante. La persona que llega a terapia, cualquiera que sea la naturaleza de sus síntomas psicológicos, se encuentra en un estado de desmoralización que puede ser categorizado por varios aspectos: pérdida de la autoestima, sentimientos de incompetencia, desvalidación y desesperanza. Esa sensación de incompetencia deja al individuo incapaz para afrontar las demandas del medio ambiente y con frecuencia lo lleva a una confusión, el significado de los síntomas, a exagerar su severidad y a temer llegar a un estado de peor condición. Sin duda, debemos tener mucho cuidado con cada persona que llega a nosotros solicitando la ayuda, ya que debemos entender que llega con una situación para ellos difícil, donde sus capacidades no tienen la forma de superar esta situación. Entonces, este estado de desmoralización lo puede llevar a conductas irracionales, impropias. Cuando esto sucede, podemos notar de manera directa esa pérdida de autoestima donde esta persona no tiene amor propio, no se valora, se siente menos, sentimientos de incompetencia, donde definitivamente cree sentirse incapaz de cumplir algunas tareas, aun siendo las tareas cotidianas del día a día o de manera laboral o académica. Se siente incompetente. A su vez, esto trae como consecuencia que ellos sientan desvalidación, que no son aceptados, que las cosas que están haciendo están mal hechas y los lleva a un nivel de desesperanza, donde ya creen no poder lograrlo, no poder salir de esa situación, problema, y esto los va a hacer ir exagerando la severidad de los síntomas que están padeciendo. Los síntomas de los que se quejan las personas que solicitan psicoterapia son variados. Afectan a la experiencia personal, la relación con los demás o dificultan de forma significativa sus actividades cotidianas. El malestar con frecuencia se manifiesta a través de varias situaciones como la ansiedad, la depresión, el estrés, los conflictos con las parejas, dificultades en las relaciones sexuales, entre otros. Ahí nombramos solo algunas, pero sin duda son muchísimas más el malestar que se puede manifestar en cada una de estas situaciones. Cuando la persona está sufriendo estos síntomas que antes mencionamos, como la pérdida de autoestima, los sentimientos de incompetencia, desvalidación y desesperanza, de manera directa o indirecta podemos ver cómo eso tiene una repercusión y va causando los conflictos de pareja, va ocasionando en la vida de este sujeto dificultades en las relaciones sexuales y a manifestar estrés,
depresión y ansiedad. Esto dan lugar a ciertos comportamientos que interfieren en la vida de una persona en distintas áreas. Pudiéramos nombrar algunas de estas intervenciones que interfieren en la vida de el sujeto. Pudiéramos comenzar con las adicciones, que es una de las más recurrentes, como el alcohol, las drogas, entre otras sustancias psicoactivas. Cuando la persona tiene problemas y no puede superarlos, no tiene la capacidad de hacerlo, busca refugio en este tipo de sustancias que momentáneamente le hacen creer que va a sentir o sienten un alivio. Van a buscar la manera de mantener la mayor cantidad de tiempo en estos estados de alteración por estas sustancias. Podríamos también hablar de estas consecuencias, comportamientos, los referidos a la alimentación, como la anorexia nerviosa, la bulimia. Veo con frecuencia cómo las personas que llegan a consulta con problemas, cualquiera que sea esto, muchas veces se refugian en dos vías, nombraré en este momento. Unas vienen y se refugian en comer, 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 cualquier situación irregular que les cause estrés, comen y comen. Y está el otro vértice, que son las personas que a causa de los problemas, como consecuencia, no quieren comer nada, se tornan inapetentes y en ambos casos estas situaciones le ocasionan consecuencias en su salud. Vemos personas muy obesas que se van autodescalificando, llegan a no querer salir y en el caso contrario, vemos cómo estas personas van perdiendo peso, eh, de manera personal se sienten descalificados y esto lo que hace es exacerbar esta condición psicológica que tienen. Entonces, en resumen, las circunstancias que llevan a una persona a solicitar ayuda profesional son diversas y complejas. Ahí nombramos algunas, porque son muchas realmente. Eh, es importante aclarar que vamos a tener situaciones donde van a llegar personas con un alto nivel de estrés o de depresión, de angustia, de inseguridad. Y cuando comentan cuál es su situación o problema, de manera sorprendente podemos darnos cuenta que son situaciones bastante fáciles de resolver, pero ahí es donde a través del conocimiento, la sensibilidad y la empatía, debemos ponernos en el lugar de esta persona y entender que para ellos esa situación es grave, es insuperable. La pérdida de el trabajo, la muerte de una mascota, eh, alguna noticia de alguna enfermedad de un familiar, pudieran ser situaciones que no sean tan graves para que esta persona llegue a estas condiciones. La psicoterapia propicia cambios congruentes con los objetivos que desea alcanzar el cliente. Proporciona orden al caos, facilitando la comprensión de ideas y acciones que habían sido confusas. Conduce a cierto alivio al capacitar a la persona para afrontar ansiedades y tensiones que habían sido evitadas.
conduce a nuevas oportunidades para aprender modos diferentes de pensar, de sentir y de actuar. En definitiva, provoca que la sensación de malestar progresivamente vaya dejando paso a la de dominio y control personal. Vamos a ir dando ciertas aclaratorias de estos cambios que definitivamente la psicoterapia logra alcanzar en el cliente. Como la primera, proporciona ordenar, facilita que esta persona ordene la comprensión de ideas y acciones que habían sido confusas. Es importante mostrar el punto de inicio del problema. Es importante que podamos entender que esta persona llega de una manera desorientada, confundida, y a través de la conversación, dándole a entender y mostrar que tiene una solución, su situación, esta va a poder ir aclarando, comprendiendo y dilucidando esos pensamientos intrusivos que le causan confusión, y al ella poder comprenderlos, esas ideas y esas acciones, va a ir avanzando. Conduce a cierto alivio al capacitar a la persona para afrontar ansiedades y tensiones que habían sido evitadas. Una de las actitudes más comunes de este tipo de personas con problemas es evitarlos. Es tratar de creer, hacer pensar que no existen. Y por supuesto, este tipo de situaciones no solucionan ningún problema, ni lo ayudan. Todo lo contrario, al evitarlos, al ocultarlos, al bloquearlos, lo que hace es que ese problema crezca, tome fuerzas, hasta llegar el momento que se ha tornado insostenible, insoportable. ¿Qué se debe hacer? Se debe mostrar el camino al paciente para que pueda ir reconociendo, aceptando y de manera progresiva corrigiendo esa situación. Todo esto conduce a nuevas oportunidades para aprender de una manera diferente, ya de que la manera cotidiana no ha podido superar la situación y lo que le ha causado es dolor, dificultades y confusión, para que cambie su manera de pensar, de sentir y actuar. Definitivamente, al nosotros cambiar nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir, y como consecuencia inmediata tenemos una manera diferente de actuar. Entonces podemos decir que en definitiva provoca que la sensación de malestar progresivamente vaya dejando paso a la de dominio y control personal, que es lo que se espera alcanzar con la psicoterapia. El cómo se consigue depende del problema que se plantee el paciente, de las metas que quiera conseguir y en gran medida del modelo teórico seguido por el terapeuta. Estos son pasos que definitivamente son importantes, son cruciales para lograr el éxito de la psicoterapia. Lo mencionábamos de nuevo. El cómo se consigue depende del problema que se plantee. Detectamos el problema y buscamos el camino idóneo de cómo se va
a resolver el problema. Como segundo punto, las metas que quiere conseguir alcanzar la persona. ¿Qué es lo deseable? ¿Qué es lo óptimo? Y como tercer punto, nombramos el modelo teórico que se va a aplicar según lo que uno determine. Entonces tenemos estos tres vértices que son importantes, como es identificación del problema, las metas que quiere alcanzar y por supuesto, en base a estas dos últimas, la aplicación, selección y aplicación del modelo teórico que usará el terapeuta. ¿Por qué? Porque cada perspectiva en psicoterapia se caracteriza por un conjunto de conceptos y principios que explican cómo ocurre el cambio. Cada problema tiene una circunstancia, tiempo, modo y lugar diferente, y esta información va a ser la que se utilizará para poder lograr con éxito las metas propuestas. La concepción filosófica que subyace al psicoanálisis, la modificación de conducta o la perspectiva humanista difiere en cuanto a las causas atribuidas a las conductas y a la definición de los procesos de cambio, siendo lógico que cada terapeuta se identifique más con una de ellas. Por supuesto que a medida que ustedes vayan estudiando, vayan viendo materias diferentes, vayan subiendo de nivel en los trimestres, ustedes se van a ir identificando con alguna teoría. Es normal que no todos se inclinen hacia alguna o que se difiera de otra. ¿Por qué? Porque ya es lo que con la que usted se identifique más. Pero es importante mencionar que la flexibilidad al mantener dichas teorías permite que en la práctica se utilicen las estrategias y los principios clínicos que conducen a una mayor eficacia en la psicoterapia. En esta dirección, distintos autores han concluido que los efectos de la psicoterapia parecen deberse más a los factores comunes que comparten que las técnicas y los procedimientos terapéuticos específicos de cada una de ellas. Ahora vamos a nombrar algunos de los aspectos comunes de los tratamientos exitosos. Vamos a ir nombrando y tratando de explicar de una manera sencilla cada uno de ellos. Los pacientes se encuentran insatisfechos con sus pensamientos, sentimientos y conducta y buscan ayuda. Entonces, ¿cómo logramos un tratamiento exitoso? Cuando esta persona toma la iniciativa o acepta que algún familiar o amigo eh, le diga que necesita ayuda profesional y ellos lo aceptan, a pesar de encontrarse insatisfechos con sus pensamientos y sentimientos y conducta, toman ese primer paso de buscar ayuda, porque definitivamente si hay algo complicado es ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Pero observamos que cuando la persona entiende, internaliza que necesita ayuda profesional, tiene una disposición mayor en cumplir lo que se le pide.
las tareas que se le exigen. Los terapeutas procuran crear una atmósfera emocional cálida, de apoyo y respeto, no crítica, favorecedora de la confianza y la esperanza. Este es un punto para mí aquí álgido, donde discrepo de algunos colegas, porque desde mi perspectiva, y hablo de una manera muy personal, esto para mí tiene un porcentaje bastante alto para el éxito de el tratamiento. ¿Por qué? Porque definitivamente el terapeuta debe procurar esforzarse y lograr crear esa atmósfera emocional cálida, esa, ese feedback, esa cercanía, esa confianza con la persona, que se sienta apoyada y respetada. Este ambiente que se crea tanto en el entorno físico, llámese consultorio, debe ser un ambiente controlado, tranquilo, con buena iluminación, que todo esté en silencio, que todo esté ordenado, limpio. Esto es importante para crear esa atmósfera emocional cálida de apoyo y respeto. Otra cosa muy, muy importante, que el paciente no se debe sentir criticado, que el profesional no debe tener ningún tipo de opinión personal, sino todo a nivel profesional y no debe o debe tratar de no tener ningún gesto de desaprobación, de asombro, de sorpresa, cuando la persona le esté expresando situaciones vividas, pensamientos o sentimientos. Esto, si lo percibe el paciente, lo va a alejar, va a crear una pared de separación entre cliente y terapeuta. Se establece una alianza terapéutica para formar una actitud positiva hacia el tratamiento y la motivación para asumir riesgos que permitan al paciente experimentar conductas, sentimientos y procesos de pensamientos nuevos. En esta conversación entre la comunicación se debe expresar, se deben expresar palabras. ¿Para qué? Para fomentar esa actitud positiva hacia hacia el tratamiento. Que el cliente puede entender que todo lo que se está hablando, diciendo, haciendo y a futuro se va a hacer es lo ideal para que alcance las metas propuestas, para superar las situaciones adversas. Se trata de mostrarle al paciente que a través de ese tratamiento él va a lograr cada una de las metas proyectadas. ¿Cómo se logra esto? Vendiéndole la idea, mostrándole el paso a paso de lo que se quiere hacer y el avance que se va a lograr. Se debe motivar a esta persona para que asuma esos riesgos, para que el paciente pueda experimentar conductas, sentimientos y procesos de pensamientos nuevos. Definitivamente, al lograr eso, se está consiguiendo un avance bastante importante para que esta persona pueda superar esas situaciones difíciles. Las intervenciones se diseñan para aliviar el sufrimiento
y favorecer cambios congruentes con el objetivo del cliente. Como vimos anteriormente, primero se identifica el problema. En base a esa identificación y conociendo cada una de las teorías, se aplica la teoría más idónea para afrontar, atacar o solucionar esa situación. Luego se diseña el programa de intervención que se va a aplicar para aliviar el sufrimiento y para favorecer y lograr los cambios que necesita la persona. Se buscan la asimilación e integración en la vida del cliente de los aprendizajes emocionales, conductuales y cognitivos significativos. Al él entender y adoptar estos aprendizajes, tanto a nivel emocional, a nivel conductual y a nivel cognitivo, se están dando pasos agigantados para lograr el objetivo planteado. Como punto siguiente, se deben neutralizar los miedos irracionales. Aquí voy a dar algunos ejemplos vividos ex- que he experimentado a través de los años con algunos pacientes. Y esto sin duda paralizan a la persona a todo nivel. Cuando una persona tiene miedos irracionales, nos damos cuenta cómo su vida cambia por completo, cómo se transforma la conducta y la manera de pensar de cada persona. Tuve un caso que normalmente menciono, que era de un joven de aproximadamente 19 años que tenía un miedo irracional. ¿Cuál era? Él manifestaba que para él era bastante incómodo, difícil, irritante bañarse, pero más que eso era cerrar los ojos mientras se bañaba, cerrar sus ojos en la ducha o enjabonarse la cara porque tenía que cerrar los ojos. Y yo le pregunto que, ¿por qué? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el problema? ¿Qué sentía o qué pensaba cuando él, mientras se estaba bañando, cerraba sus ojos? ¿Qué era lo que le incomodaba de esa situación? El paciente me refiere que él tiene mucho miedo de cerrar los ojos en el baño porque él pensaba, él sentía que si cerraba los ojos en el baño, al abrirlo, iba a tener al frente parado a Simón Bolívar. Y uno pudiera decir, wow, pero qué pensamiento tan extraño. Por eso lo llamamos miedos irracionales. Analizando un poco esta situación de este joven, tratando de buscar, ¿no?, la raíz del problema, la situación adversa, ese pensamiento que le hacía sentir ese miedo irracional, fue el ahondar en preguntas específicas con respecto a eso. Le preguntaba que era el recuerdo más antiguo que tenía sobre el bañarse, y él refería que cuando estaba pequeño le pegaban, le gritaban, lo insultaban, lo maltrataban para que se bañara. Era apenas un niño muy pequeño que no quería hacerlo, pero cada vez se hacía la situación más insostenible y de allí nace ya la adversión al baño, al sitio como tal. Preguntándole y viendo de ubicar ahora
dónde se ubicaba el problema de que fuese ese personaje histórico el que él imaginaba que se le iba a presentar al él cerrar y abrir los ojos. Empecé a hablar un poco o a preguntarle qué conocimiento tenía sobre Simón Bolívar, qué pensaba, qué había escuchado, qué había visto. Me refiere lo básico del colegio, las informaciones del nacimiento, muerte, que libertó países. Pero cuando llega un punto, ya al final de la descripción de lo que está haciendo el personaje, él dice que estaba joven, pequeño, cuando él vio a través de la televisión imágenes bastante fuertes, comprometedoras sobre la exhumación del cuerpo de Simón Bolívar. Me imagino que las imágenes que vio le impactaron y asoció una cosa con otra. Y de allí nace ese miedo irracional. Es una ventaja cuando logramos encontrar el génesis de la situación problema, porque es mucho más fácil atacarla, porque es mucho más fácil hacerle ver al, al paciente la situación y así poder superarla. Se fue trabajando con él esa situación, haciéndole racionalizar que era algo ilógico, que la persona estaba fallecida, que lo que le impactaron fueron las imágenes de la exhumación, que ya es un adolescente que debe entender que es necesario bañarse y que las situaciones anteriores o pasadas no deben influir en el presente. Y bueno, el trabajo se logró. Él fue superando su situación hasta llegar al punto de ya no tener ningún tipo de miedo irracional con respecto al baño. Se deben concebir estrategias para cambiar los patrones de conducta desajustados, las creencias irracionales, las emociones disfóricas y las formas autoderrotistas de relacionarse con otros. Todas estas cosas van a favorecer para la transferencia de las nuevas conductas hacia la vida diaria del cliente. Esto va a propiciar actitudes saludables que van a permitir que más adelante esta persona lleve un estilo de vida totalmente normal. Todas estas situaciones nos van a permitir lograr que podamos alcanzar el propósito que queremos con respecto a nuestros pacientes. La manera de conversar con ellos, de crear ese ambiente cálido y de confianza, van a lograr que tengan una actitud saludable y puedan, sin duda, superar cada una de estas situaciones problemas. Algunas características generales de la psicoterapia. Esta permite aumentar la calidad de vida, incrementando el bienestar mental. Los buenos resultados son directamente proporcionales a la pericia y capacidad de comprensión del terapeuta y de las expectativas que el paciente deposita en la figura del profesional que lo atiende. Estos puntos son muy importantes ya que la experiencia, la pericia, la habilidad que tenga el terapeuta para identificar el problema, sus características y la teoría o los procesos que va a aplicar para mejorar el problema son fundamentales. Y como punto número dos, es que el paciente deposite de manera consciente y completa la confianza y sus expectativas en la figura del profesional que lo está atendiendo. Porque si le aplica una terapia incorrecta,
o si el paciente no confía en lo que le va a decir o aplicar su terapeuta, definitivamente eso no va a tener éxito. Por eso que es que la confianza es uno de los componentes básicos. No se puede desarrollar un trabajo psicoterapéutico si no existe alianza terapéutica. La psicoterapia se inicia cuando el paciente está dispuesto al tratamiento. Eh, Se conocen casos de personas que no quieren, que lo obligan, ya sea a nivel jurídico, laboral o académico, a asistir a terapia. Pero esta persona solamente va por la obligación que le están exigiendo y esto hace imposible el éxito de la terapia. La psicoterapia se inicia cuando el paciente está dispuesto al tratamiento. La persona puede ir, pero puede negarse a empezar el tratamiento que se le está aplicando. Entonces, no va a tener éxito y se debe iniciar es cuando la persona ya está dispuesta a cumplir los parámetros que ahí se le exigen. A ver, sucede a menudo que el paciente no cree necesario el tratamiento. El paciente para hacerlo debe confiar en la posibilidad de ser ayudado a través del tratamiento psicoterapéutico. Sin duda, muchas veces el nivel de negación del paciente es alto. Y cuando empezamos a solicitarle ciertas actividades o tareas, se niega porque dice que él no las necesita. Pero es la destreza, la habilidad y la pericia del terapeuta lograr que esta persona lo entienda. Con toda esta información, espero haber ayudado, aclarado dudas. Cualquier pregunta, cualquier circunstancia o problema, tenemos allí en la plataforma el foro de dudas. A través de él nos podemos comunicar, de la mensajería privada también. Recuerden estudiar cada una de las unidades con detenimiento para que al momento de responder su cuestionario no tengan ningún tipo de dificultad. Recordando que tienen un tiempo estipulado, tienen una cantidad estipulada de preguntas y de intentos y deben cumplir con cada una de ellas. Fue un placer acompañarlos en este tiempo y estamos en contacto. Felicidades.